Hola, ¿qué tal, muchachos? Seguramente por cuestiones de trabajo y por la temporada también, bueno, es difícil presentarse a la sesión, pero bueno, más sin embargo hay que entregar su tema para que lo puedan revisar más adelante en la plataforma y bueno, pues vamos a iniciar. Espero que durante el transcurso el- de la explicación, eh, pues se integren. Y si no, bueno, pues a la distancia les mando un saludo, un abrazo y espero se la pasen muy bien en estas festividades, ¿no? Así que bueno, pues vamos a comenzar y vamos a ir explicando los puntos. Comparto pantalla como si estuvieran ahí conmigo y bueno, vamos a iniciar. El día de hoy, bueno, ya inicio la presentación. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son, bueno, los títulos de crédito, que es un tema que, bueno, nos llevó dos partes, ¿no? Y recuerden, solamente por si no ha quedado claro, que, bueno, es parte del tema número 6, ¿no? En su parte número 2. Y bueno, pues vamos a iniciar. Es un tema corto, la verdad es que es un tema cortito. Estamos tocando solamente algunos de los puntos, porque obviamente, ¿no? Y como lo he repetido prácticamente en estos dos bloques, pues tocar cada uno de los puntos sería muy extenso, ¿no? Hay mucho material, hay mucha bibliografía acerca de cada uno de los puntos de los temas. Entonces, hoy, o vamos a iniciar hoy con lo que es el aval. Y dentro del aval, podemos establecer lo siguiente y decir que legalmente un aval es una persona física o moral que asegura que la deuda sea o que una deuda será saldada, ¿no? Entonces aquí lo que primero intuimos es que cuando firmamos un aval es porque tenemos un adeudo de dinero, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues habría que ser cuidadosos, siempre, siempre muy cuidadosos en relación pues al dinero eh, que solicitamos o el dinero sobre el cual somos un aval, ¿no? Y obviamente, pues las cantidades, ¿no? Que esta parte es muy, muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, sí deberíamos ser cuidadosos con, pues, el manejo de el dinero, ¿no? Y de la firma de cualquier uno de los documentos que tengamos ahí pendientes. Y obviamente esto implica o esto quiere decir que si las personas o empresas que contrajo la deuda no paga, pues la institución que dio el préstamo tiene derecho de exigir al aval que cubra la deuda e incluso puede ejecutar acciones legales en contra de esto. Por supuesto, pues estamos hablando de cantidades fuertes, ¿no? O de cantidades que una institución financiera, porque aquí normalmente se maneja entre instituciones financieras, nos otorgó. Y bueno, pues eso implica pues, la legalidad, ¿no? Y que la controversia se resuelva en un juzgado. Entonces, implica gastos y bueno, pues no es lo ideal, no es lo que se esperaría, pero pues son las circunstancias que suceden. Y entonces, bueno, pues hay que ser cuidadosos, repito, con la cantidad de dinero que nosotros pedimos y las formas en que tendríamos que pagarlas, ¿no? Que siempre es una dificultad, la parte del pago, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que nosotros podamos de alguna otra manera saber los montos, las fechas, los periodos y todos los detalles que nosotros podamos tener dudas respecto de estas cuestiones de los avales, pues resolverlas, ¿no? Y de alguna otra manera, pues que no se presente, ¿no? Es lo ideal, pero desafortunadamente, si creamos una ley para estos casos, imagínense por qué será, ¿no? Porque la gente a veces no tiene para pagar o no quiere pagar o, bueno, pues, en fin, varias circunstancias, ¿no? O los negocios que tenía por ahí pendientes, pues no le salieron y decide que, pues ya no va a pagar o no puede pagar, ¿no? Y entonces, para eso surgen estas leyes. Y ahí vamos a encontrar dentro de los artículos más importantes, porque no son todos, obviamente, al artículo 109, que nos dice que mediante el aval se garantiza en todo o en partes el pago de la letra de cambio, ¿no? Y entonces aquí ya mezclamos otro elemento
dentro de los títulos de crédito, que sería la letra de cambio, que pues más adelante vamos a ver, ¿no? Y entonces el aval sirve para eso. En el artículo 110 dice que pueden prestar el aval quien no han intervenido en la letra y en cualquiera de los signatarios de ella. O sea, si no he firmado letras anteriores bajo la misma persona o la misma denominación, pues puedo hacerla. Pero si ya firmé una letra de cambio anterior, pues lo más seguro es que pues ya no pueda firmar nuevamente otra, ¿no? Y entonces ahí sí, bueno, pues ya tendrías que buscar otro aval, o la empresa o el negocio tendría que buscar otro elemento, otro aval para que pudiera hacerse cargo de el cumplimiento de la deuda, ¿no? A través de la letra de cambio, pero normalmente eso no pasa, ya es difícil que si una persona no ha pagado y te pide que sea su aval, como empresa, pues es difícil que tú digas, sí, sí te presto porque tengo la confianza de que le pagues, ¿no? O sea, sería un poquito arriesgado desde el punto de vista de los negocios, porque recuerden, aquí estamos hablando de negocios, ¿no? Y entonces, pues bajo esa perspectiva, mejor decir no, en este momento no puedo. Continuamos con el artículo 111, el cual nos dice que el aval debe constar en la letra o en hoja que se le adhiere. O sea, debe estar claro que en la letra de cambio o en las hojas subsecuentes se debe determinar que va a haber o que va a existir un aval. Y en ese sentido, bueno, pues seríamos muy cuidadosos en siempre pues, leer todas las condiciones sobre las cuales se nos va a hacer el préstamo en dinero y sobre el cual pues vamos a interactuar, ¿no? Por lo tanto, se expresa como la fórmula por aval u otras equivalentes y debe llevar la firma de quien lo presta, ¿no? Y aquí, bueno, pues los periodos, las cantidades, los lugares, las fechas, los tipos de monedas sobre las cuales se va a pagar para que todo quede muy, muy, muy claro, ¿no? Porque si no lo hacemos todo bien determinado, bien específico, pues seguramente la persona que le estamos prestando, si tiene malas intenciones, pues se agarrará de esos elementos. La sola firma puesta en la letra de cambio, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá como aval, ¿no? Y entonces ahí sí ya, pues empieza a correr, en caso de no pago, la situación legal, ¿no? Si nosotros pagamos en tiempo y forma, bueno, pues simplemente es parte de los requisitos de los préstamos. Para el artículo 112 y dice que a falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra de cambio. Y ojo, aquí es importante señalar que un aval puede cubrir el 30, el 20, el 50, el 60, el 90, el 99% de la deuda, siempre y cuando esté bien establecido en la letra, ¿no? Y entonces ahí, bueno, tú puedes decir, pues yo solamente firmé por el 50%, el 30% o el 10% de la deuda, así que solamente por ese elemento me hago responsable. Y entonces ahí, bueno, pues tenemos la posibilidad, tenemos la sensación de que, bueno, pues sí te puedo firmar, pero te voy a firmar bajo estas circunstancias. O sea, yo te puedo pagar el 50%, pero no más. ¿Quieres? ¿Lo aceptas? Y seguramente a la empresa que nos está prestando dinero dirá, pues no, no. O si es entre particulares, podrían decir que sí, pero es un buen elemento sobre el cual proteger al aval en caso de que no haya cumplimiento del monto de la deuda. Y esto pues es importante porque de alguna otra manera protege a la persona que firma y protege pues la cantidad que va a pagar, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de cantidades que son considerables, ¿no? O sea, consideras que son cifras que nosotros no tenemos, ¿no? O dinero que no tenemos y que si es un dinero que no tenemos, debe ser una cantidad fuerte. Para nosotros puede ser que para otras personas no sea tanto dinero, pero puede ser que bueno, para nosotros sí lo es, porque no lo tenemos, ¿no? Y entonces estamos recurriendo a estas medidas. Y en el artículo 113 nos dice que el aval debe indicar, perdón, la persona por quien se presenta.
A falta de tal indicación, se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y si no las hubiere, las del girador. Y entonces aquí estamos hablando de los componentes de una letra de cambio, ¿no? O de un documento de crédito, donde se requiere un aval. Y entonces ahí, bueno, pues nosotros, repito, nos dice que el aval debe indicar la persona por quien se presenta. A falta de tal indicación, se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y si no las hubiere, las del girador. Entonces ahí, bueno, pues siempre hay que tener cuidado y siempre ser muy claros y muy precavidos en el momento en que uno lee un documento. Y aquí también siempre viene la recomendación. Cada que firmen un documento, cualquiera que éste sea, primero léanlo, muchachos. O sea, no importa. Y si no lo entienden, bueno, pues pueden preguntar y si no les quieren contestar, pues para eso está Google, ¿no? O sea, para eso o está el buscador, e incluso ahora ya con las nuevas tecnologías tenemos a la inteligencia artificial en algunos teléfonos para preguntarle, ¿no? Oye, ¿qué es el girador? Oye, ¿qué es el aceptante en una letra de cambio? Y entonces lo más seguro es que te va a responder rápidamente. Y eso es importante para que no se meta el aval en una circunstancia que no desea, ¿no? Porque, repito, estamos hablando de dinero y estamos hablando de dinero en cantidades, pues que la otra persona no tiene, ¿no? Y que, pues, aunque a lo mejor nosotros sea de buena fe nos prestemos, no quiere decir que tengamos la obligación de pagar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado cuando se trata del manejo pues del dinero y siempre hay que ser pues muy precavido respecto de las cantidades que firmamos y a quién le firmamos, ¿no? Porque nos vamos a meter en un lío, ¿no? Y al final, si no consideramos todos estos elementos y las cosas se plantean de mala manera, lo más seguro es que nosotros terminemos pagando deudas que no son nuestras y con procesos legales, pues costosos, dolorosos, molestos y que al final, bueno, pues vamos a tener que pagar de una o de otra manera. Entonces, sí, siempre hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de situaciones porque pues no es lo correcto. La gente que pide, pues, se le hace muy fácil a veces decirle a alguien, pues sea mi aval, ¿no? Oye, sea mi aval, oye, ayúdame aquí con estas letras, pero pues en realidad nunca sabemos la intención de esas personas, ¿no? Entonces, repito, siempre hay que tener mucho cuidado porque, bueno, las consecuencias a veces son muy, muy difíciles. Para el artículo 114 dice que el avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado y su obligación es válida aun cuando la obligación garantizada se anula por cualquier causa, ¿no? Y entonces aquí ya entramos en terrenos más técnicos, ¿no? Y vamos a pasar a lo que es la letra de cambio. Y bueno, pues la letra de cambio se define como un título escrito por el cual una persona denominada librador ordena a otra, el denominado librado o deudor, el pago de una suma de dinero en una determinada fecha de vencimiento, ¿no? Es muy similar, ¿no? Pero decimos que, bueno, pues la letra de cambio es un documento aparte, ¿no? Donde una persona denominada librador que te va a prestar al librado o deudor una cantidad de dinero en unas fechas y con fechas de vencimiento, ¿no? Quiero pedirte 5 pesos, pero los 5 pesos no te los puedo pagar en una sola exhibición. Ah, ok, y entonces el librador te dice, me vas a pagar cada mes 1 peso o 1 peso con 10 para que al final lo sumen los 5 más los respectivos intereses, porque recuerden, y esto es normal, que el dinero pierde valor en el tiempo y entonces no es lo mismo 5 pesos en enero que 5 pesos en diciembre, ¿no? El dinero con el tiempo pierde el valor. Pierde valor en función de las variables económicas, pero también pierde valor por lo que dejaste de adquirir con ese dinero. Entonces, siempre que se presta dinero, siempre que presten dinero, este, pues que sea con intereses, ¿no? Porque si no, entonces su dinero está siendo mal utilizado.
y es preferible que lo quemen a que lo presten, ¿no? Porque es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces cada mes es una fecha de vencimiento en la cual el deudor o librado va a tener que pagar, ¿no? De una o de otra manera, ¿no? Y bueno, para poder establecer una letra de cambio, nosotros necesitamos entender sus partes y, aunque eso creo que se escuchó mal, necesitamos encontrar los contenidos que debe tener una letra de cambio. Y una letra de cambio tiene que reunir ciertas características para que pueda ser considerada un documento oficial y según el artículo 76 de la ley, ¿no? Primero que nada, la mención de ser letra de cambio insertada en el texto en el documento. Número dos, la expresión del lugar y el día, mes y año en que se escribe. En el número tres, el orden incondicional al girador de pagar una suma determinada de dinero, que tiene que ser. Y aquí continuamos. El nombre del girador, el lugar y la época del pago. Y dentro del lugar y la época del pago viene el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y la firma del girador o de la persona que suscribe a su ruego, o sea, en su nombre, pues que se le preste una pequeña cantidad de dinero, ¿no? Y bajo esos términos, la letra de cambio, bueno, las letras de cambio gozan de diferentes tipos de endosos. Esto según la normatividad de cada país, pero el endoso generalmente son en blanco, en propiedad, en procuración y en garantía, que serían algunas de sus formas, sobre de las cuales, bueno, pues podrías establecer los diferentes tipos de endosos, ¿no? En blanco, cuando, bueno, pues la cantidad es muy fuerte y vas a tener que pagar intereses muy altos. En propiedad, cuando estás sacando algún bien material físico que se pueda hacer. En procuración, cuando normalmente es dinero. Y en garantía como elemento de pago posterior en caso de alguna eventualidad, ¿no? Y la forma más clásica en la que se acepta la estipulación en el documento es por medio de la firma, ¿no? Obviamente. ¿No? En el caso de no existir esta firma, se tomará como no aceptada o cuando la persona que está adquiriendo el crédito no sabe escribir o no puede escribir, se tomará lo estipulado en el artículo 86. Aunque, bueno, pues no nos remitimos al artículo 86 porque, bueno, pues es difícil que en este medio o en este nivel, pues una persona no lo sepa, ¿no? Aunque sí se contempla como parte de la ley. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros podemos establecer los siguientes elementos. Y dice que la letra de cambio puede ser girada, primero que nada, a la vista, a cierto tiempo de vista, ¿no? A la vista es en el momento, frente a frente, a cierto tipo de vista, a cierto tipo de fecha, ¿no? Donde tú dices, ¿sabes qué? En tal fecha vamos a firmar una letra de cambio para solicitar algún bien, algún dinero, ¿no? O la promesa de dinero a día fijo, esto es en los términos del pago, sabes que cada 28 del mes me vas a tener que pagar, ¿no? En el caso que sean deudas que excedan los meses, ¿no? O los días, perdón. Y de alguna otra manera, bueno, pues tengamos la necesidad de que pues, la persona sepa qué día normalmente nos va a pagar. Y normalmente se eligen dos fechas, que es la del 28, cada 28, o los 20 de cada mes, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues ya sabemos que si no pagamos empezará a tener pues, circunstancias no gratas para el deudor, ¿no? Y estas son cómo se pueden girar las letras de cambio. Dejamos las letras de cambio y pasamos a lo que es el pagaré. Y decimos que el pagaré es un título de crédito, perdón, regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, muchachos. O sea, que todos estos documentos están bien cimentados por la ley. Por lo tanto, los títulos de crédito son actos de comercio de conformidad con el Código de Comercio y cosas mercantiles de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. O sea, que es un elemento en el cual pues, se ha estudiado, se ha escrito y se ha
hecho controversia durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es un documento o es un elemento que está bien, este, eh, bien estudiado, ¿no? Y por lo tanto, el pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra llamada tenedor o beneficiario. Y las características del pagaré, como las de la letra de cambio, nos dice que el pagaré es un documento autónomo, es decir, que existe independientemente del acto o negocio que le dé origen. Y dentro de las características de el pagaré tenemos que el pagaré es un título ejecutivo, es decir, que en caso de que exista incumplimiento de pago por parte del suscriptor, el tenedor podrá ejercitar su derecho a obviamente obtener el pago de la suma a través de un juicio por medio del cual el suscriptor demandado será requerido de pago y en caso de incumplimiento al requerimiento, le será embargado o le serán embargados los bienes suficientes para cubrir el pago de la suma adeudada. O pagas, ¿no? Pero obviamente también irán los gastos de los juicios, ¿no? Porque bueno, pues hay que sacar ventaja y eso cualquier persona lo haría. Y en ese sentido, los requisitos del pagaré, pues están contenidos en los siguientes elementos. El contenido que debe tener un pagaré de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es la siguiente. La mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, y todavía continúan. Y entonces esos elementos son importantes porque nosotros lo tenemos que poner en el documento para que se considere un elemento válido. Y ya casi para terminar, muchachos, estaremos hablando de la diferencia entre la letra de cambio y el pagaré, que repito, son elementos que se han estudiado durante mucho tiempo y que están bien documentados. Y entonces entendemos que las principales diferencias entre una letra de cambio y un pagaré es que la letra de cambio es una orden que da una persona, esto es el girador, a otra que es el aceptante de pagar una suma de dinero a un tercero, que es el beneficiario. Y el pagaré es una promesa de pagar una suma de dinero que hace una persona, el girador, a otra, que es el beneficiario. Por lo tanto, la letra de cambio es una figura jurídica triangular en la cual hay tres posiciones ocupadas por tres personas diferentes. En cambio, el pagaré solo hay dos personas. Eso podría ser un elemento de examen, ¿no? En en la letra de cambio, ¿cuántas personas intervienen? Tres. En el pagaré, dos. A quienes se les da la orden en la letra de cambio pueden aceptar o no el pago, pagar, por lo que puede presentarse letras no aceptadas o en espera de aceptación. En cambio, en el pagaré se requiere aceptación, puesto que después de otorgado el girado se hace responsable del pago del título, ¿no? Y aquí ya no hay para dónde hacerse. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues el pagaré y la letra de cambio sí son elementos que se consideran totalmente diferentes, ¿no? Aunque se utilicen para el pago o de una deuda o el préstamo de una deuda. Y muchachos, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Les deseo unas felices fiestas y bueno, pues que la pasen tranquilo en compañía de su familia, la pasen muy bonito y pues no me resta más que mandarles un abrazo a la distancia y que bueno, pues estén muy bien.
Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego.